que regresaría y no pudieron callarlo. Kid Carlomagno ha vuelto al aire. Vale, ok, entonces nos quedamos en esta parte de cómo se aprenden las matemáticas y por lo que dijiste me quedé con esta idea de que entonces la importancia de que te gusten las matemáticas radica no de una forma nata, sino más bien del cómo te lo enseñan. Es lo que tú planteaste, ¿no? Sí, o sea, sí, tu Ok, gusto por las matemáticas depende de cómo te las enseñen, sí. vale. Porque, bueno, no sé si recuerdas a la profesora Evelyn. Híjole, creo que no. Ajá, Bueno, esta profesora se volvió tutora en el poli virtual, me parece. Y ella enseñaba bueno, dibujo técnico, pero platicando con sus alumnos hablaban de cómo les había ido con las matemáticas, porque ella encontró que muchos tenían problemas con matemáticas. Y contando sus historias, ella me contó que había historias que de verdad eran horribles. ok. Con toda una alumna que cuando le enseñaban matemáticas, le pegaban con una chancla, con un palo, con un alambre, y cada vez que no hacía preguntas correctas le pegaban, al grado tal de que su hermano mayor de era ya una señora, pero esta señora le metía astillas en las uñas cada vez que se equivocaba con las matemáticas. Entonces, la maestra, claro, ¿no? Con este tipo de educación, ¿cómo te van a gustar las matemáticas? ¿No? Sí, exacto. O sea, aparte te causa ciertos traumas de no, o sea, te hacen creer que eres tonto por no saber matemáticas. Y creo que aquí también estaría esta idea del por qué, o sea, ojalá tú puedas tener una respuesta del por qué las matemáticas se ven como un estatus cuando tú eres muy bueno en ello. O sea, ¿por qué las matemáticas están relacionadas con una persona que es inteligente? ¿Tienes alguna idea? Pues sí, es muy sencilla la respuesta. Ok. Cualquier actividad que hagas muy bien te va a dar un estatus, ¿no? Así de sencillo. Por ejemplo, a los que juegan fútbol, los que son muy buenos, se les considera dioses aquí en México, ¿no? Entonces, es normal, o sea, y luego algo que es muy difícil, que lo hagas muy bien, pues todavía más, porque todos sabemos lo difícil que es, y que seas muy bueno significa que de verdad eres muy bueno. Pero aquí es donde viene el truco, justamente, ignorar el esfuerzo. Nosotros decimos, cuando alguien es bueno, decimos, es que tú naciste para eso, es que lo haces bien fácil, pero no vemos la cantidad de horas que se pasan estudiando, que se pasan practicando, preparando. Y es aquí donde viene la gran mentira. No porque a uno se le haga fácil, significa que a ti no. La diferencia aquí es el trabajo que pongas. O sea, a lo mejor a ti no eres muy bueno. Como no te gustan, no trabajas, no estudias 5 minutos, pues claro, a lo largo te vas a ir atrás. Pero si sigues ahí al pie del cañón dándole duro todo el tiempo, al final del día vas a terminar igual que el que se les hace fácil. Yo creo que, o sea, sí comparto tu idea en el aspecto del esfuerzo. O sea, siento que obviamente si practicas 5 horas una cosa que te gusta, obviamente te vas a hacer muy bueno, vas a ser bueno. Pero también creo que hay que sumarle esta parte de qué tantas oportunidades materiales tiene cada quien. O sea, por más ganas que tú le eches, no es lo mismo tener que viajar 2 horas a tu universidad que aquellos que viven a 5 minutos. Ellos, obviamente los que viven a 5 minutos tienen mucho más horas para hacer esta actividad que les gusta. Yéndonos a unos ejemplos mucho más escandalosos, por decirlo de alguna manera, no es lo mismo alguien que tiene la capacidad material de dinero, de ayuda de los papás, de ayuda psicológica, para hacer aquella actividad en lo que se quieren dedicar, que aquellos que no tienen toda esta ayuda. Obviamente ahí el esfuerzo simplemente no sirve. ¿Tú cómo ves? Pues sí, no, pero como dice el dicho, la escuela la hacen los alumnos, ¿no? Tú puedes ir a la mejor escuela y honestamente no saber nada. Yo he conocido personas que tienen promedios de 9, 8, 10 y no saben matemáticas, de verdad. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, más bien la pregunta no, la situación que me molesta siempre, sí, cuando alguien dice,
es que yo no sé porque tuve un mal maestro de matemáticas. Ok. Pero pues, ¿por qué la responsabilidad? Bueno, yo entiendo, cuando eres un niño, la responsabilidad cae sobre los adultos, pero cuando vas creciendo, te das cuenta que los adultos no saben a veces, y tú te tienes que hacer responsable de tu educación. Y es ahí cuando adolescentes, ¿no? Hay personas que van a la universidad que dicen, es que a mí no me enseñaron esto. ¿Qué esperas para aprender? O sea, no te limitas a nada. Eso es lo que me molesta mucho de la gente que no toma responsabilidad sobre su educación. Ya, sí, de hecho también comparto ahí esa idea de cómo no queremos hacernos responsables o ser responsables de ciertas actividades o circunstancias. Pero también siento que podríamos hablar de una culpa compartida en el sentido en que cada uno tenemos ciertos elementos del por qué no sucedió lo esperado. Obviamente, como dices tú, o sea, un estudiante sí tiene la obligación de tener que buscar alternativas si el maestro no es malo. Pero no es o sea, obviamente si estamos hablando de un maestro que sería demasiado bueno, este alumno tendría que buscar las alternativas. Y estamos hablando ahí de que el maestro, que es muy maleta, sí está sesgando y haciendo más difícil el camino de aquel estudiante. Entonces creo que sí podríamos hablar de una responsabilidad compartida como tal. Bueno, sí, claro, pero, por ejemplo, si tú estás en tu trabajo y te dicen, no sé, tienes que saber esto para mañana porque viene alguien importante y si bien te damos una cuenta, no le vas a decir, ay no, porque no me han enseñado. ¿Qué vas a hacer? Claro, lo tienes listo, no se preocupe. Si es una oportunidad para crecer, lo tomas. ¿No sería como también justificar la autoexplotación o la explotación de lo que hablábamos de un sistema que te obliga a tener que deshacerte de tus sueños y tener que trabajar para los sueños de alguien más? O sea, yo siento que, o sea, tienes razón, el esfuerzo es el esfuerzo y es importante, sea en el capitalismo, comunismo, socialismo o cualquier otro tipo de sistema económico y social. Pero ¿no sientes que de repente es caer en una autoexplotación? Es que la sobreexplotación, ¿qué sería, por ejemplo? ¿El trabajo duro? ¿Trabajar por tus metas sin importar nada más? ¿Eso sería sobreexplotación? Porque aquí está, no recuerdo este filósofo griego, no recuerdo qué filosofía practicaba él, que vivía de vagabundo, que vivía literalmente nada más en su túnica, hacía del baño en la calle, comía comida de la basura. Él estaba haciendo, ¿cómo dijiste? Autoexplotación por vivir sus sueños, por vivir su filosofía, o es de la libre. Porque yo la verdad no creo que exista, o sea, la autoexplotación sí existe cuando lo haces por alguien más. Esa sí. Pero cuando lo haces por ti, yo no creo que exista. Ok, estoy de acuerdo contigo, pero siento que se nos va una variable importante. O sea, debemos empezar desde el punto en que vivimos en una sociedad que nos da ciertos elementos con los que creemos que son naturales o normalizados. Desde ahí ya estamos diciendo que no hay una libertad como tal. O sea, ya hay una libertad sesgada que creemos que es libertad, pero no lo es así. Es un punto. Aún así tenemos la capacidad de decidir entre todas esas pequeñas libertades que nos da el sistema, ¿no? Yo creo que una autoexplotación se ve en el sentido, lo que tú muy bien decías, que lo comparto, es cuando trabajas por los sueños de alguien más, que en este sistema pasa muchísimo, y más que nada con los que llamamos los rezagados, ¿no? Y la otra que tú decías también muy bien, de cuando tú trabajas por lo tuyo, creo que no es autoexplotación. Creo que ahí también difiere un poco en el sentido en que sí, hay que esforzarnos por nuestros sueños, que sean nuestros, ¿no? Pero si esos sueños a la larga merman tu salud, ya sea mental o ya sea física, creo que ahí sí estamos hablando de una autoexplotación. Y ahí creo que no sé qué tan bueno sea tu sueño, igual, o tu meta que quieres llegar, si te estás haciendo daño a ti mismo. Sí, bueno, entonces aquí el problema sería juzgar la meta y no los métodos para ella. Ajá. Porque sí, yo entiendo, por ejemplo, las personas que quieren sacar 10 en todo, ¿no? Y que se estresan y que no duermen.
Este tipo de personas, honestamente, no ha entendido cómo funciona la educación. Ok. ¿No? Bueno, el sistema educativo sobre todo. Porque, bueno, no sé si te pasó a ti, pero también a mí, a lo mejor flojeaba de vez en cuando, pero no me iba tan mal. Ya, ajá. ¿No? Y no me estresaba. ¿No? Y me daba oportunidad de ir con mis amigos, ir a fiestas o lo que sea, ¿no? Sí, Pero sí. ese tipo de personas sacrifican vivencias que a lo mejor no les parecen importantes, pero pero que definitivamente te enseñan lecciones de vida. Ajá, sí, sí, es parte de entender el mundo, ¿no? Claro, entonces por eso digo, a ese tipo de personas a lo mejor decirles tu meta está mal. Ajá. No a lo mejor el método, porque por ejemplo, bueno, una de nuestras compañeras Sí. quería sacar todo el tiempo 10, 10 y 10 y 10 y 10. Se estresaba y le salían, se le caía el pelo y todo. Entonces dices, pero ¿para Ajá. qué? Literalmente, no necesitas esforzarte tanto. Por ejemplo, no poder dormir. O sea, eso yo jamás lo he sufrido, honestamente. Ok. ¿No? O sea, sí me he estresado y sí, la verdad, sí he sufrido el estrés bastante fuerte. Pero porque yo mismo me lo impongo, ¿no? Pero si no fuera por mí, no. O sea, si no fuera, ¿cómo decirlo? Pues como decir las metas. Mi meta era sacar tal calificación y me estresaba para sacarla. Pero si una meta la pongo más ligera o más variable, pues ya mi estrés se disminuye bastante. Y también creo que se vale simplemente, o sea, a lo mejor tenías una meta, pero te das cuenta que es complicado por mis situaciones cognitivas. O sea, sabemos que no todos somos iguales y, o sea, desde el hecho de que hay personas que aguantan más el dolor que otras, ¿no? O sea, creo que también esa parte de conocernos a nosotros mismos y desde ahí saber cuál es nuestro esfuerzo mayor y cuál es el menor, es importante para saber si podemos llegar a la meta. Y se vale decir, ¿sabes qué? No quiero llegar siempre a ese punto, ¿no? Hablando de esta parte de la autoexplotación, y lo quiero enlazar con lo que son las drogas y matemáticas, había leído un poquito sobre cómo las drogas pueden ser una herramienta bastante fuerte para que las personas puedan ser más productivas y aparte de eso sentirse felices en el ambiente laboral donde están. Que ahí podríamos hacer 1000 objeciones diciendo es que te están dopando para que puedas disfrutar el trabajo de oficina, ¿no? Imagínate que dopen a un godín nada más para que pueda disfrutar y no pueda pensar en sus metas propias, que también ahí podría haber otro cuestionamiento. Bueno, estaba viendo de las microdosis de LSD y del alcohol para ser mucho más sociables y mucho más productivos. Aparte, aunado a trabajar menos horas, trabajar entre 4 a 6 horas laborales por día. Estaba viendo también de las universidades de Estados Unidos, donde se da mucho más. Drogas inteligentes como el piracetam, que esas lo que hacen es ayudar al rendimiento académico. O sea, te ayuda a poder, bueno, una, no sentirte cansado y otra, que el cerebro esté más activo en el sentido de poder realizar mejores problemas, tanto matemáticos como de otra disciplina. Y bueno, aquí, ya que tú estás dentro de todo este gremio de matemáticos, más que nada en México, ¿qué has escuchado sobre estos métodos de drogas o de alcohol o de algunas otras sustancias como café que les ayudan a ellos a mejorar su rendimiento en el sentido de a lo mejor las investigaciones o con los mismos trabajos que cada quien tiene? Sí, mira, pues yo la verdad como nunca me he drogado, yo no me juntaba con nadie, yo la verdad nunca escuché nada de ellos. Pero Erdos, aquí tengo aquí en el perfil, Ajá. Él decía, un matemático es una máquina perfecta porque convierte el café en teoremas matemáticos. Wow. Gran frase. Sí. Sí, tomo, bueno, no porque soy matemático, a mí me gusta el café y tomo café, ¿no? Pero muchos matemáticos refieren que lo hacen porque se mantienen despiertos, son activos, sobre todo porque yo no sé cómo sean otras carreras, pero en la matemática a veces te duermes pensando en matemáticas, sueñas con matemáticas y te despiertas con matemáticas y es cansado. Entonces para quitarte el cansancio tomas un café y ya. Pero pues, bueno, todos sabemos que no todo el café y no a todas las personas el café les hace lo mismo. Eso ya es dependiendo de tu cerebro. Pero justamente hablando de las drogas,
Yo, como te digo, como nunca he tenido esas experiencias, busqué en internet qué decía la gente, otros matemáticos, Ok. gente famosa, todos, y pues decían que, mira, las matemáticas necesitan la concentración al 100%. Cualquier cosa que te quite tu concentración está perjudicando tus matemáticas, así de sencillo. Entonces, a lo mejor tomar alcohol, a lo mejor tomar marihuana, no es no te las drogas son muy subjetivas y dependen de cada persona. Ok. Pero todos los testimonios que tenía mencionaban que era imposible que una persona completamente drogada, o sea, con marihuana, con alcohol, con cualquier droga, pudiera hacer matemáticas. Eso es imposible, porque su cerebro no está concentrado. Pero hablaba de la microdosis. Ajá, sí. La dosis más pequeña. Entonces, leí igual de nuevo, leí más artículos, leí más testimonios. Y sobre todo, eso me interesó porque yo quise intentarlo, pero nunca lo intenté. Es bueno, no sé cómo se pronuncia, es Adderall, Aderall, que es una sal de metanfetamina. Esta droga se prescribe para personas con trastorno de déficit de atención y autismo, porque las ayuda a concentrarse, les ayuda a, así vagamente produce serotonina y produce dopamina, y eso hace que las personas se puedan concentrar más. ¿No? Las personas con esos trastornos les ayuda bastante, pero en Estados Unidos hubo una epidemia por los 2000 donde los estudiantes de Harvard, de todas las universidades así súper prestigiosas, y para sus exámenes, ¿no? Y tomaban, y se volvió como que todo un fenómeno en Estados Unidos. Y de hecho, hay hasta la ley y el orden, existen capítulos y en todos lados, ¿no? Referencias a esta crisis que hubo. Pero bueno, yo investigué, estuve viendo que decían que sí funcionaba, unos dicen que no funciona, unos dicen que sí, pero que son en pequeñas dosis, y un montón de así de cosas rumores, digamos. Ok. Hasta que encontré un artículo publicado en Nature que decía que en realidad no existe, que en realidad no funciona, que más que ayudarte a ser mejor intelectualmente, esta droga te ayuda a mantenerte enfocado, a mantenerte motivado, feliz haciendo lo que tú haces. Y como te gusta, te sientes motivado, te sientes eufórico, pues te quedas más tiempo estudiando, te quedas más horas estudiando, y al final del día, pues sí, muchas veces estudiar más te ayuda a mejorar tu calificación. Okay. Pero aquí es la cosa más interesante, los efectos secundarios, que mucha gente los minimiza, como diciendo, es que no importa si saco 10. Pero claro que importa. Por ejemplo, la droga de la que estoy mencionando produce episodios de esquizofrenia, ataques de pánico, paranoia, insomnio, y muchos alumnos que la han tomado las han sentido. Y yo no creo que valga la pena, porque a lo mejor sí te sirve para tu examen, pero después vas a estar a lo mejor una semana todo paranoico. Pues no creo que valga la pena, honestamente. Justamente lo que decíamos, si tu meta te está dañando tu cuerpo, tu meta está mal. Ok, perfecto. Sí, de hecho, siento que es algo muy interesante las microdosis, pero si lo vemos más a fondo, podríamos verlo como resultado de esta autoexplotación. O sea, no trata de atacar de raíz el problema, más bien trata de taparlo únicamente. O sea, seguimos autoexplotándonos, y para rendir mucho más dentro de esta autoexplotación tenemos que drogarnos para poder ser mejores, y ahí es donde entran las microdosis. Hay una película que salió apenas el año pasado que se llama Drunk, de borracho, es una película danesa de Dinamarca, y plantea muy bien este problema de cómo el alcohol en pequeñas dosis te ayuda a ser más sociable, pero aún así trae consecuencias, como a lo mejor llegar a un alcoholismo, llegar hasta la muerte, ¿no? También. Y me gusta un poco la conclusión de la película porque habla de una cierta templanza, en ese sentido de un equilibrio.
oye, sí puedes tomar, pero siempre y cuando sea no para ser esclavo de esa sustancia y no para, únicamente cuando tienes la sustancia es cuando puedes subsistir, sino al contrario. Tómala cuando tú decidas dentro de esta libertad de consumo y para divertirte, pero si la necesitas, o sea, si es la única manera en la que puedes subsistir, creo que es ahí donde ya caemos en adicciones, ¿no? Claro, Sí, es el autocontrol, exacto. el saber decir hasta aquí. Ajá, Nosotros lo vemos con nuestra generación, ¿no? Bueno, cuando estamos jóvenes, la cantidad de alcohol que se consume en las fiestas de adolescentes y todas esas cosas. Eso no es autocontrol, eso es completamente otra cosa. A lo mejor seguir con el status quo de que todos están tomando, ¿no? Demostrar que tú puedes tomar, lo que sea. ajá. Pero el autocontrol o sea, lo ignoras, o sea, tienes que tenerlo siempre presente en ti, de saber. Es que es lo que me parece increíble, ¿no? Cuando los adolescentes toman y fuman, porque nos enseñan desde la primaria que eso es malísimo. Entonces, bueno, claro, a grandes dosis, ¿no? De nuevo, Sí, al extremo. sí. ¿No? Sí, Entonces, porque hay drogas que las puedes consumir y no te causan algún efecto secundario. O sea, por ejemplo, el LSD no hay alguna cifra de cuánto es lo máximo que puedes consumir antes de que te dé te dé en la torre en el cuerpo, ¿no? De hecho, creo que es la única droga que no te puede causar una sobredosis, para nada. Pero igual, pues al final, o sea, ahí deberíamos de preguntarnos para qué la consumimos. La consumimos para salirnos de nuestra realidad únicamente de forma para conocer los efectos, ¿no? Y creo que ahí es donde radica la adicción. sí, bueno, no sé si conoces a Jordan Peterson, se hizo muy popular hace como 3 años. Sí. Ajá. Publicó un libro, ¿no? Ajá. Y en el libro él menciona que no recuerdo por qué menciona, ¿no? Pero él dice, una persona que toma todos los días, que se droga todos los días y termina borracho o drogado, es una persona que no quiere vivir su vida. Ya. Porque nada más se está escapando, porque eso es lo que es. Una persona que está con su vida. Ajá. Siento que van a colgar por decir esto. En lo personal, es una idea bastante... no sé si... Bueno, es mucho del sentido común, ¿sabes? En esta parte de verlo como muy sesgado. O sea, creo que Peterson debería de haber sido más a la raíz del por qué las personas consumen. O sea, sí, obviamente si tú consumes diario es porque tienes ya un problema psicológico o un trauma de alguna variedad, ya sea algún trauma de personalidad límite o mil situaciones, ¿no? Pero saber la raíz del por qué sucede esto, creo que es lo importante, ahí es donde radica. Porque si nada más vemos de forma individual a cada persona que tiene la culpa de lo que consume, creo que caemos en sesgos y dejamos de ver la variable importante, que es más allá atrás. A lo mejor el sistema, a lo mejor que, no sé, que en su familia hubo algún problema, ¿no? Y no es tan si lo vemos desde esa lectura ya no es tan fácil, porque estamos hablando de que son personas enfermas en el sentido de que tienen que ir a terapia psicoactiva. Sí, claro. Ajá. Sí, bueno, es que digo, no recuerdo por qué lo menciona, pero Ya. hablando de otros problemas, habla de drogas, habla de otras cosas, dice que sí, justamente, que muchos de los problemas, bueno, sobre todo en nuestro sistema capitalista, es la competencia con otros lo que nos orilla a buscar Eso. una salida. No es que no una salida, sino un checkpoint, digámoslo así, ¿no? Sí. Una fogata, como en el juego de Dark Souls. Un lugar donde te descansas, donde según tú recuperas energía, pero en realidad no. Sencillamente te está perjudicando a lo largo. Pero es esto, la competencia es la que siempre nos motiva a hacer algo que no deberíamos hacer. Uh-huh. Y es interesante porque, o sea, ¿en qué momento una droga que se usaba para... A lo mejor los hippies la impulsaron bastante, en su momento Goffman con el descubrimiento del LSD, que únicamente era para conectarse de una manera más astral o más espiritual en este contexto de un New Age. ¿En qué momento estas drogas el sistema las convirtió en algo para ser más productivos? O sea, ahí es donde podemos ver cómo
el sistema cultural puede convertir cosas de resistencia, porque sabemos que las drogas siempre están alienadas a este contexto de resistir, de ir contra el sistema. ¿En qué momento ese mismo sistema las agarró y las impulsó para ser más productivos? O sea, se me hace algo bastante absurdo y muy interesante. Y se pueden ver en varios ejemplos también, como movimientos sociales o otras índoles. Sí, por ejemplo, con la legalización de la marihuana, yo la verdad no tenía ninguna opinión acerca de su legalización porque no desconocía el tema, honestamente. Ok, ajá. Entonces me puse a leer y hablaban de que el gobierno, bueno, ¿cómo decirlo? Que era un arma de doble filo, ¿no? Okay. Naturalmente. Que promovías, si la legalizabas, se promueve el consumo de la marihuana, porque entonces se puede privatizar y alguien la puede hacer anuncios, lo que tú quieras. Uh-huh. Pero hablar sobre todo del aspecto médico, ¿no? De la marihuana. ¿En qué momento se convirtió, como ejemplo, lo que dices, ¿no? De ser algo ilegal, escondido, a volverse medicinal? Y entonces hablaban de que el problema con la marihuana específicamente es que no hay estudios que demuestren o que prueben que tiene efectos. Uh-huh. Claro, hay videos y hemos visto testimonios y lo que tú quieras, pero eso no es ciencia. Eso es chisme, especulación. Pero ¿por qué no hay investigación científica? Es porque es una droga y es ilegal. Y un laboratorio no puede tener marihuana en su laboratorio, o sea, va en contra de las normas de un laboratorio. Entonces hablaban de que legalizar la marihuana abría las puertas a que los laboratorios por fin pudieran adquirir cantidades grandes de marihuana y hacer estudios a gran escala. Entonces decían que esa era una de las ventajas de legalizar la marihuana, que se abrió la puerta a una investigación a mayor escala, saber si tenía efectos, si no tenía efectos, a largo plazo, corto plazo, lo que tú quieras, pero hasta que no se haga legal. Y lo mismo pasa con todas las demás drogas. Nosotros sabemos que en los 60, con los psicólogos y que te drogaban con lo que quisieran, sabemos que muchas de estas drogas pasaron de ser uso común a estar completamente controladas por el gobierno. Drogas que se usaban de forma muy controlada se vuelven drogas que se usan así en todos lados. Pero eso pasa porque justamente la ciencia, ¿no? Las matemáticas, como tú lo quieras ver, te ayudan a decir, sabes que esta droga sí funciona, esta droga te perjudica así, esta droga no, esta droga sí. Pero sí se necesita este control sobre las drogas. Porque nosotros, bueno, en Los Ángeles, la crisis de la cocaína que hubo, mató a mucha gente y fue muy grave. Del crack, ¿no? Ajá. El crack. Sí. El crack. Entonces, sí, o sea, se debe... Es que es esto, ¿no? Era justamente... En Netflix hay un documental que se llama... no recuerdo, pero habla sobre los cultos. Ya. Y habla sobre qué es un culto, cuáles son los puntos que debe cumplir una comunidad para llamarse culto, ¿no? Entonces, en una discusión que tuve con mi familia, hablábamos de que las personas que creen en los extraterrestres son personas que quieren una salvación, que quieren que a lo mejor la religión no los satisface, entonces inventan esta nueva, que van a llegar los extraterrestres, son nuestros padres y nos enseñaron lo que tú quieras. Y lo mismo pasa yo creo que con las drogas. Las drogas, después de ser tan mitificadas por el gobierno, de ser, es que son prohibidas, son esto, las personas creen que son mágicas, que te puertas a un universo desconocido. Cuando en realidad no, o sea, la vida es así, como la estamos viendo, aburrida, y ni modo. No, pero no por eso es malo. Sí, exacto. O sea, no sé, pero las drogas no son mágicas, no te van a dar poderes. No, ojalá y fuera así, pero no es así. Que igual todo es aburrido, todo es así. Es hablar un poco del absurdo, ¿no? Pero igual hay muchos, no sé si se dan datos, pero se sabe que a nivel psicoterapia
las drogas han ayudado a personas a dejar el cigarro, a dejar traumas, a también poder dejar de tenerle miedo a la muerte igual, ¿sabes? Entonces, obviamente hay muchos más caminos. O sea, no estoy diciendo que las drogas sean la parte fundamental del desarrollo humano, no, para nada. Pero siento que sí puede ser uno de los pocos caminos que nos ayudarían a ser un poco más felices dentro de este mundo, a poder atacar esos traumas. De hecho, el LSD, la ayahuasca, el DMT son usados también, hablando de estas microdosis, más allá de la producción, de ser más productivos, son usados para atacar traumas. Y hay bastantes estudios sobre eso igual. Pero estoy consciente de lo que dices, o sea, que ahí, es que es más interesante porque creer que la vida por sí misma es interesante, bueno, es buena, como tú lo dices, o debe tener grandes actividades y toda esta parte muy eufórica, creo que no. Creo que eso también viene de esta parte humanocentrista, de creer que somos la parte importante de la existencia, y no, o sea, al contrario, somos parte del mismo planeta y ahí es donde nos quitan importancia. O sea, primero debemos de encontrar nuestro lugar en el planeta y saber coexistir con otros organismos, tanto microorganismos como también organismos como los elefantes, como los leones, como los perros, todos ellos. ¿Por qué? Y aquí es interesante porque, o sea, nosotros podemos respirar gracias a que hay microorganismos y bacterias que generan el dióxido de carbono lo convierten en oxígeno. Sin estas micropartículas, el ser humano no podría existir, ni siquiera la vida inteligente. Entonces, como dices tú, tratar de ver una vida llena de emociones es algo absurdo. Otra parte que te quería decir de lo que comentaste de la marihuana, creo que es ahí también donde caemos de nuevo en la moralidad de ver de que todo lo que nos rodea debe de ser para progresar al ser humano. O sea, si queremos legalizar la marihuana es para poder ayudar en la salud del ser humano, y es lo que tú decías con las matemáticas, o sea, darle esa importancia a las matemáticas o a otra ciencia de ser moralmente activa para el ser humano, creo que es quitarle un poco de prestigio, porque así como tú dices, que las personas caemos en creer en los ovnis, creo que también las personas caen en algo exagerado de creer que la ciencia nos va a dar la respuesta de todo, y no, al contrario, o sea, la ciencia lo único que busca es una verdad, es acercarse más a la verdad, pero no la verdad absoluta, al contrario, es siempre estarse cuestionando esa verdad que ellos creen que son. Sí, claro, pero bueno, yo soy ateo. Parte de ateo soy existencialista. Okay. Entonces, sí, yo la verdad, es que a mí lo que me parece curioso de las personas que creen que a lo mejor hay algo más afuera, que no se dan cuenta de creer que existe algo más allá, algo más mágico, es darte esperanza, es exactamente lo mismo que darte un Dios. Eso, sí. Entonces, pero para mí que soy ateo, no cabe esa esperanza, o sea, no hay nada más. Y no por eso soy triste, no por eso a lo mejor soy pesimista, sencillamente, como yo ya asimilé lo que soy, asimilé mi filosofía, como decía él hace rato, pues ya soy feliz así. Y digo, claro, bueno, tú decías justamente, ¿no? Que a lo mejor las drogas nos ayudaban en este sistema a sobrellevarlo mejor para poder seguir al siguiente. Pero aquí es donde viene la pregunta, ¿qué tal si en el siguiente descubrimos que las drogas no son necesarias? Y entonces todas las drogas del pasado desaparecerán. Y todas estas filosofías de drogas, que es que las drogas, ¿no?, desaparecerían. ¿O qué tal si encontramos que ya no hay nada mejor? Entonces, ¿qué prefieres, no? A lo mejor estar drogado todo el tiempo o vivir sin drogas. ¿No? Sí, creo que estamos... Ajá, dale. Sí, ya dependería mucho de nuevo, de la esperanza que tengas, ¿no? Como yo tengo esperanza en que va a haber algo mejor, yo prefiero no quedarme en nada más, ¿no? Y decir que hay las drogas o que los extraterrestres o lo que tú quieras, y tratar de seguir, ¿no? De buscar qué más hay. Y pensar, bueno, de nuevo, las matemáticas te enseñan lógica, justamente como tú hablábamos en la segunda pregunta que me hiciste hace rato, cómo enseñar matemáticas, ¿no?
Pero te cambio la pregunta, ¿por qué enseñar matemáticas? Y aquí viene, bueno, lo que yo creo que es mi respuesta es que las matemáticas te enseñan a pensar de forma lógica, ¿no? Te enseñan a resolver problemas. Y entonces, cuando alguien te presenta, cuando tú tienes un problema y te presenta una solución, si la lógica que te han enseñado, tu habilidad de resolver problemas, la tienes bien afilada, vas a poder decir, ¿acaso esa solución es la que yo necesito o hay otra? Ya, ajá. Y esas son las drogas para muchas personas. Muchas personas no tienen esta habilidad bien afilada y caen en las drogas y caen en esta filosofía de que las drogas o lo que quieras. Pero una persona que yo creo que tenga su habilidad muy afilada, muy bien, más que en estas pseudociencias, digamos, ¿no? Entonces, sí, ciertamente, de nuevo, a lo mejor mi visión del mundo es un poquito más... Bueno, no sé si tú conoces que hay algo que se llama... no recuerdo, en TikTok, ya sabes, Estados Unidos está todo loco. Sí. Hay personas que dicen que con meditación, pueden viajar al mundo de Harry Potter. Ya. Y interactuar con los personajes y bla, bla, bla. Y entonces, la persona con la que vi el video decía que eso era una tontería. Y me gustó lo que dijo, porque él dice, bueno, ¿qué crees? Sí existen los seres mágicos, sí existe la magia, sí existen las hadas, pero tú eres un humano aburrido, ni modo. Entonces eso yo creo que es lo que tenemos que hacer. A lo mejor sí existen cosas mágicas allá, cosas mágicas, pero pues no nos tocaron a nosotros. Ya. Y ya ni modo. Pero no por eso vas a detener tu vida, por ejemplo. Sí, porque al final estos seres mágicos, existan o no existan, no han perjudicado los problemas sociales de hoy en día. Y es ahí donde también radica la cuestión de qué tan importante es creer en ellos. O sea, existan o no existan, pero al final pues no están dentro de nuestras variables de todas las problemáticas que hay hoy en día. Y creo que ambos compartimos esta idea de las drogas no son necesarias. O sea, si las consumes bien y consúmelas con responsabilidad, infórmate, pero no es necesario, la verdad. Y así como también las matemáticas, bueno, según de lo que tú dices, también no son tan necesarias, ¿sabes? Ayudan, sí, dan explicaciones, sí, pero si nos ponemos bastante rudos, por decirlo de alguna manera, creo que no son tan necesarias al final del día, porque es una explicación más de muchas maneras de explicar el mundo. Y esta parte que tú dices de, bueno, se les llama desencantamiento del mundo, esta parte donde después de la Ilustración del siglo de las luces, todas las creencias de brujas, de duendes, de demonios, se van para la basura, ya que en la Ilustración lo que se quería era llegar a la verdad absoluta a partir de las ciencias. Y aquí te quiero, hacer algunas preguntas, desarrollarlas un poco sobre matemáticas, misticismo y muerte. Había leído un poquito sobre el número áureo, que es el 1.618 y más cifras. Este número lo que dice es que se encuentra en cada una de los entes biológicos del planeta Tierra, tanto en humanos como en plantas y también en microorganismos y también en animales. Y algo interesante es que cuando tú tienes un viaje con alguna droga como el LSD, se ha encontrado que estas formas geométricas que tú ves en tu viaje también tienen el número áureo, que se me hace algo raro porque no sé cómo estudiaron esa parte, pero bueno, según esto es lo que dicen. También estaba leyendo que los griegos, más que nada Pitágoras, hablaba de un dios intelectual, que era el dios de la geometría, que según él, el dios de la geometría fue el que inventó todo el mundo, ya que él encontraba en el mundo esta parte de ser casi perfecta a partir de las matemáticas. O sea, la existencia tiene este número áureo o esta forma geométrica perfecta, y de ahí Pitágoras se cuestionaba. Entonces hubo un ingeniero, una deidad que es un ingeniero que creó todo este mundo. De aquí parte esta parte que se le llama principio de causalidad. A lo que me refiero, yo creo que lo has escuchado, lo que me refiero es que creemos que el Big Bang es la teoría más conocida en el sentido común, que el Big Bang dio pie a que el universo existiera. Lo que dice el principio de causalidad, y lo relaciono con lo que decía Pitágoras, con este dios de la geometría, es que alguien tuvo que crear ese Big Bang, alguien inteligente o una entidad que no conocemos.
Es la primera pregunta. La segunda sería sobre el viaje, bueno, la muerte y a lo mejor las matemáticas un poco, también esa parte del desencantamiento del mundo. Estaba viendo que cerca del 80% de los seres humanos, cuando morimos, la muerte es muy placentera y es muy feliz, en el sentido de que tu cerebro sabe que ya estás muriendo, o sea, lo reconoce de una forma fisiológica. Por ende, lo que hace tu cerebro es emanar ciertas sustancias que te da un viaje parecido al de las drogas, en el cual vas a ver a tus seres queridos cerca de tu cama en el hospital o donde vayas a morir. Entonces, gracias a esto, gracias a que puedes ver a tus seres queridos y crees que es real, mueres de una forma feliz. Se me hace algo muy interesante. Lo relaciono con estas visiones que han tenido muchas personas cuando dicen que ven la luz al final del camino, cuando estuvieron cerca de morir. Y ahí entra el desencantamiento del mundo, en el sentido en que dejamos de darle una explicación mítica y le damos una explicación más racional, diciéndole, no, en realidad no estás yendo al cielo, en realidad lo que pasa es que tu cerebro trata de sobrevivir y emana sustancias que te hacen creer, según tus creencias, ya sea en el Islam, ya sea en el hinduismo, ya sea en el cristianismo, catolicismo, en el budismo, te hace creer que estás llegando a ese mundo. Y es algo muy padre, bueno, se me hace algo muy bonito, pero ¿qué tanto tú crees? ¿Qué tan bueno es desencantar el mundo? O sea, siempre quererle dar una respuesta racional. ¿Tú cómo lo ves, Vic? Pues, primero quiero responder a la primera pregunta. Dale, ajá. El misticismo, ¿no? De las matemáticas, justamente a lo que ya hace rato, que las matemáticas siempre las colocan así en un pedestal, en lo más alto, lo que sea. Sí. Yo leí un artículo hace muchos años que hablaba sobre el número áureo específicamente. Y era un diseñador. Y él decía que él en su carrera, en su vida como diseñador, había ocupado la proporción áurea, ¿no? Y que él no recuerda que se lo hayan enseñado en la escuela. Y mencionaba que históricamente no sabemos que los griegos hayan construido sus edificios usando esa proporción. Ok. Yeah. Entonces, y además, justamente, ¿no? De lo que hablaba de la realidad de los números, que el número áureo no existe en la naturaleza porque es un número irracional, es decir, tiene infinitos decimales. Entonces, cualquier implementación de este número siempre va a ser una aproximación, no el número real. Y bueno, hablando de los griegos, Platón hablaba del mundo de las ideas, de que existe un mundo donde existen todas las versiones de todas las cosas, pero perfectas. Un círculo perfecto, una manzana perfecta, un humano perfecto, lo que sea, todo perfecto en este mundo. Y lo que nosotros vemos es la sombra de este mundo. Vemos nada más una aproximación de este mundo. Bueno, ese es el platonismo. Yo soy platónico en el sentido matemático. Okay. Yo sí creo que a lo mejor en una realidad así alterna, muy loca, existe la proporción áurea, pero nosotros no la podemos alcanzar. Siempre vamos a estar aproximándola, pero no va a ser la verdad, la belleza absoluta. Yeah. Pero ese misticismo de los números ha existido. Existe la numerología, que con los números puedes predecir el mundo y no sé qué tantas cosas. Pero de nuevo, esto yo creo que viene justamente con lo que decía al principio, ¿no? De que las matemáticas han estado tan impresas en nuestra vida que las hemos tenido desde siempre, básicamente. Porque resulta que nosotros no somos los únicos animales que sabemos contar. Al parecer pueden contar los mamíferos en general, las aves, me parece saber algunos lagartos mayores, algunos peces pueden contar, y sobre todo los pulpos sí pueden contar. Entonces, bueno, y si las aves pueden contar, cabe la posibilidad de que los dinosaurios también sepan contar, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Ok, ajá. Pero ese es esto, nuestro cerebro evolucionó para las matemáticas, así lo puedo decir yo. Nuestro cerebro está hecho para, bueno, literalmente existe algo que se llama discalculia, que es
es un problema cerebral. De la parte de nuestro cerebro está hecha para hacer cuentas matemáticas, sumar, restar, multiplicar. Y si esta área se daña o no existe o no funciona correctamente, la persona literalmente no puede hacer matemáticas. Wow. No puede sumar, no puede restar, no puede hacer lo más mínimo si esta área del cerebro se daña. Entonces, esto habla de la importancia de las matemáticas para la evolución, ¿no? Saber contar sobre todo. Entonces, como nuestro cerebro tiene esta habilidad innata, ya desde el nacimiento, siempre encontramos patrones en los números, siempre encontramos este misticismo y siempre nos llama la atención. Como actividad recreacional, a lo mejor será interesante que buscaras en internet, en YouTube, algún día que se está aburrido, demostraciones de problemas matemáticos. Por ejemplo, hay un problema que se llama la hipótesis de Riemann, que es uno de los problemas más importantes que hay ahorita. Ajá. Es muy difícil, es demasiado complicado de demostrar, me refiero, pero no de explicar. Pero en YouTube existen un montón de personas, niños, personas adultas, personas que claramente tienen problemas mentales, personas que están drogadas, que intentan demostrar este problema, ¿no? Y ahí te das cuenta de la fascinación que existe por las matemáticas, ¿no? Que incluso cuando sabes lo mínimo, porque creo que hay uno que no siquiera terminó la secundaria, lo quiere demostrar, ¿no? Y te das cuenta de que a lo mejor él en su mundo, él cree que sí puede, pero porque no ha entendido justamente y por qué no va a poder, ¿no? Y entra en negación, pero lo intenta de todas formas, y hacen dibujos, publican los artículos si lo quieres ver así, y explicaciones de 1 hora, y de hecho hay una en África, uno que según lo demostró y que ya ahorita habla con Dios y un montón de cosas que tú dices, no manches, ¿eso qué? Sí. Te digo, o sea, este misticismo de las matemáticas ya es innato en nosotros. Nos gustan tanto las matemáticas a los humanos que le queremos dar un sentido mágico, porque de verdad son muy increíbles, pero no son tan increíbles, ¿no? Para ser mágicos. Y lo hemos normalizado tanto que creemos, como tú dices, que son inherentes al ser humano. O sea, creemos que nacimos ya con esta capacidad de contar y de saber, o sea, también el tiempo nace a partir de las matemáticas. Lo que decías de que no somos los únicos animales que podemos contar, igual en el libro que les comentaba al principio de Animales a Dioses, este autor comenta que tampoco somos los únicos animales que tienen un lenguaje. Se sabe que los simios que somos, o sea, tenemos casi el 90% del ADN de un simio, ellos también usan un lenguaje, algo primitivo a comparación del de nosotros, pero usan un lenguaje, el cual lo usan para avisar que viene un león o que viene algún cazador. Y más aún, algo más interesante es que muchos changos, muchos simios usan ese tipo de ruidos para engañar a otros simios y que se vayan de su territorio y ganarles la comida. Lo que dice el autor es que nuestra capacidad de ser diferentes de las demás especies radica no en el pensamiento ni en el raciocinio, sino en el chisme, o sea, en nuestra capacidad de hablar de nosotros mismos y de los otros que se nos parecen. No hay evidencia de que algún simio o algún otro animal hable de lo que hacen su especie misma. O sea, tú nunca vas a ver un león o un simio que hable de, ¿sabes qué? Este cuate hizo tal cosa. Los seres humanos sí hacemos eso. Una es lo que nos hace diferentes de los otros animales. Y la otra parte sería, a partir del chisme, creamos mitos, como dices bien tú, tanto de un Dios que existe como las matemáticas. Son mitos que nos hacen entender el mundo de una manera igual a otro ser humano del otro lado del mundo, a 1000 kilómetros nosotros, a 5000 kilómetros nosotros. Gracias al mito y al chisme entendemos el mundo de la misma manera. Sí, bueno, hablando del lenguaje del animal, mi hermana es lingüista y ella me ha explicado que, o sea, en realidad, así, incluso con las teorías lingüistas más libres, más locas, Ajá. no incluye a los animales como lenguaje. No recuerdo su explicación, la verdad, pero decía que falta una cosa que hace que se vuelva un lenguaje como el de nosotros. No recuerdo qué. Ya, es interesante eso,
la verdad. Sí, justamente, hablando de drogas, es que le digo a las drogas y los humanos somos uno solo, básicamente. Porque hubo un científico, un lingüista, quiso estudiar el lenguaje de los delfines, porque sabemos que son muy inteligentes o lo que tú quieras. Y este señor lo que hizo fue drogarse y hablar con los delfines para hablar de forma telepáticamente con ellos. Entonces dices, o sea, eso ya completamente es no científico. Cualquier resultado que haya obtenido de sus viajes psicodélicos, porque eran hongos, LSD y aparte metanfetamina, o sea que ya perico el señor completamente, ¿no? Pero es esto, ¿no? Justamente el querer encontrar una explicación para todo, pero de nuevo las drogas tienen que estar involucradas en la mayoría de las cosas. Este señor pues no pudo publicar nada porque pues, terminó drogado y no tenía nada, ¿no? Pero existe una forma de medir el lenguaje. Por ejemplo, ¿cómo sabes que un animal habla y otro no habla? ¿Cuál sería tu definición? Existen varias formas de discernir entre no lenguaje y lenguaje, pero una de ellas, justamente de hablar de matemáticas, es graficar los sonidos que se hacen y tienen que seguir una curva específica, creo que se llama curva de Silo, ¿no? Okay. SYLO. Esta curva, los humanos la siguen. Así, al pie de la letra, los humanos la siguen. Su lenguaje humano la sigue así, pero cualquier idioma que tú cojas sigue esa curva al pie de la letra. Que es algo que se llama fonema, ¿no? Los ruidos que hacemos para juntarlos y que se crea una palabra. Ajá. Sí, ajá, eso. Entonces, lo intentaron con todos los lenguajes, los sonidos animales, y ninguno siguió esa curva, ninguno. Ya. ¿No? Entonces fue como decir, no, pues entonces ya, o sea, no lo siguen, no son un lenguaje. Según yo recuerdo, el de los delfines sí lo seguía, pero pues igual, quién sabe, ¿no? No recuerdo. Pero pues, hablando de eso, es que el problema que estamos ahorita hablando, ¿no? Del lenguaje, del misticismo, el problema es la conciencia, ¿no? Eso es lo que nos distingue de todos los demás animales, que somos conscientes. El problema es que no la podemos ni siquiera describir, la conciencia. No podemos decir qué es, cómo medirla, nada por el estilo. De hecho, en matemáticas existe este fenómeno también, se llama autorreferencia. Un objeto que hace autorreferencia no puede hablar de sí mismo, no puede describirse a sí mismo. Necesita de otras cosas para describirse, ¿no? Que en las ciencias sociales se llama la otredad. O sea, nosotros nos creamos, nuestra identidad se crea a partir de la otredad, de aquello que nos diferencia, o sea, aquello de lo que no somos. Y también en el psicoanálisis también se habla del otro, de cómo el otro nos describe y es lo que nosotros creemos que somos nosotros. Y al ser animales sociales es lo que necesitamos, la descripción de la otra persona, aunque sea diferente de nosotros, pero así nos damos cuenta de quiénes somos. Y es muy importante eso. Sí, ¿no? Y eso es lo que es el problema, ¿no? Por ejemplo, decir que los animales saben contar, no saben contar, todo esto depende de nosotros, ¿no? Querer encontrar qué es la conciencia. Pues de hecho la inteligencia artificial justamente nos pone a prueba, ¿no? ¿En qué momento una computadora gana conciencia? Pero es que no lo podemos saber porque no sabemos qué es conciencia. Hemos inventado pruebas para discernir si somos conscientes o no somos conscientes, pero pues igual vienen de nosotros mismos, ¿no? De nuestras propias definiciones que probablemente estén mal. No sé si sepas, ¿no? Por ejemplo, que los simios, que una prueba para saber si alguien es consciente es ponerle una mancha en la cabeza, en la frente, y que se vea un espejo. Que se reconozca, ¿no? Ajá. Poder decir que la mancha la tiene él en la frente. Ya. Todos los simios mayores, gorilas, orangutanes, chimpancés, lo hacen.
También los delfines lo pueden hacer. Creo que también los pulpos lo pueden hacer. Pero de nuevo, ¿es eso conciencia? O sea, ya por eso los delfines son conscientes de sí mismos. Exacto. No, y por eso se me hace muy pertinente la teoría de Harari, de decir que, porque recuerdo mucho que un profesor en mi carrera nos comentó qué es lo que nos diferencia de los otros animales. Y él dijo eso, de que nosotros nos podemos reconocer a sí mismos en las actividades que realizamos. Y él nos ponía el ejemplo de que un perro cuando corre no sabe que está corriendo. Exacto. Y que un humano sí lo sabe. Y bueno, yo me quedé pensando y dije, no sé qué tan cierto sea eso. Obviamente un perro no le va a llamar correr a esa actividad que él hace. Dentro de su lenguaje o dentro de su mundo, él lo va a llamar de otra manera. Pero siento que sí sabe lo que realiza en ese momento. Y se me hace pertinente lo que te comentaba del chisme, porque sí, o sea, yo siento que no hay otro animal que hable de su misma raza o de él mismo en el sentido de contar lo que hace o la actividad que hace. Bueno, varios puntos de los que comentaste se me hicieron bastante pertinentes. El primero es, no sé si conozcas a era alguien que fue muy activista por los hongos alucinógenos y el LSD en Estados Unidos. Se llamaba Terence McKenna. Esta persona era un gurú totalmente del LSD. Y según él, fácil dio más de 500 viajes de LSD en su vida. Y este cuate es una teoría, es una hipótesis, o sea, totalmente, no es, porque no era científico él, entonces no hay que creer mucho en esta hipótesis, pero se me hace muy rescatable porque lo que decía es que en algún punto de la evolución humana, del Homo sapiens, más que nada, el Homo sapiens encontró alguna planta psicodélica, ya sea un hongo, ya sea la ayahuasca, ya sea el DMT, y gracias a esa, de que lo consumió el Homo sapiens, es el cómo nuestra conciencia evolucionó más que otro animal. Se me hace bastante, pues, interesante, la verdad, esa teoría. Sobre la conciencia, apenas había leído... No, antes de que sigas... Dale, sí. Esto de las drogas, de encontrar la planta y todo eso, pero es que esto también existe en el mundo natural. Sí, exacto. Te encanta el catnip. Uh-huh. ¿No? Una droga, ¿no? Esto. Sí. ¿Cómo se llaman? Las suricatas, no recuerdo cómo se llaman. Muerden a los 100 pies venenosos para drogar. Los delfines con los peces globos, con su veneno, se drogan. Sí. Entonces, yo creo que esta droga también es parte de nuestro... Es que es eso, a lo mejor si dices que los humanos somos humanos porque podemos disasociarnos en el sentido de drogarnos, pero es que también los animales lo hacen. Uh-huh. Todos los animales al parecer tienen este gusto por las drogas. Pero eso es claro, bueno, de nuevo, desde mi punto de vista racional, es que somos organismos químicos, ¿no? Tenemos, nuestro cerebro funciona en base de reacciones químicas. Y cuando el cerebro encuentra que ciertos comportamientos generan la mayor actividad química que le gusta, que necesita, la va a seguir haciendo. Justamente hablando del fatalismo, de si podemos ver o no el mundo de forma muy racional. Me gustó un video que vi sobre la inteligencia artificial y este muchacho, creo que es de nuestra edad, no sé, hablaba de que si un robot lo programas para servirte café, un robot que se mueva, que tenga manos, lo que quieras, el robot lo va a hacer, ¿no? Si tú lo programas como lo programes, va ahí, te vas a tocar saca de café y va a regresar a su estación, ¿no? Si es inteligente, digamos. Okay. Pero si a este robot le pones un obstáculo, como un perro, como un bebé, un gatito, el robot no lo va a quitar, porque pues, al robot que le importa, que está ahí, el robot va ahí, va a hacer tu café sin importar a quién pise. Incluso si te pisa a ti, digamos que tú le das la orden. Entonces, él hablaba de que entonces a lo mejor deberíamos de construir un botón que lo desactive en caso de emergencias. Pero él decía que este botón también llevaba a una situación mala, porque el robot no va a querer que lo apagues hasta que realices su trabajo.
Entonces, aunque esté la situación ahí de que va a pisar a un bebé, a un perro, cuando tú quieras apachurrarle su botón apagado, te va a detener. Te va a decir, no, ¿sabes qué? Pues no quiero que me apagues hasta que te haga tu café. Y entonces decía, bueno, ok, ¿qué tal si ahora le damos un premio por dejar apagarse? Pero resulta que en ese caso, ¿el robot qué va a hacer? Se va a apagar solo. Porque va a recibir gratificación al apagarse, va a recibir su premio. No importa qué orden tú le des, cada vez que lo prendas, el robot se va a apagar, porque eso le da satisfacción, ¿no? Y lo mismo pasa con las drogas. Las drogas nos dan esa satisfacción automática, sin hacer nada, ¿no? Y yo creo que también con los animales. Los animales al drogarse, sienten la satisfacción inmediata y pues dicen, no, pues ya para qué como, ya estoy satisfecho, aunque a lo mejor les dé hambre después, pero en ese momento su cerebro está satisfecho, la química en su cerebro está saturada y pues ya está. No, es lo que... Ajá. De hecho, hay un ejemplo, creo que lo puedo relacionar con la película de Kubrick de Odisea en el espacio 2001. Lo que dices de la IA es que sí es algo que vuela a la cabeza, porque él, no sé si recuerden, no sé si lo has visto, lo que lo han visto, comenten, de cuando sale el robot, este robot que es una bola y tiene en medio un foco rojo, no me acuerdo cómo se llama, que es cuando ya están viajando al monolito que encontraron. Ajá. Es interesante porque lo que Kubrick quiere dar como mensaje es cómo la inteligencia artificial, como tú lo mencionas, puede caer en contradicciones. Al momento de ser ya inteligentes, llega esta parte, a este estado del ser humano de caer en contradicciones y de chocar con su propia, de cómo cómo lo construiste, para qué fin, ¿sabes? Aquí este robot lo que cae es en una neurosis, porque su objetivo principal era llegar al monolito, de que los seres humanos llegaran al monolito. Pero en ese momento él se da cuenta que el principal peligro del ser humano es el mismo ser humano. O sea, y es ahí donde cae en su neurosis, porque la meta que le habían especificado cuando lo programan choca, o sea, la meta en sí mismo choca con la propia meta. Y es ahí cuando ataca a los seres humanos y, bueno, spoiler, los mata uno de ellos, el otro sí puede llegar al final, pero deben de luchar contra esa IA. Y se me hace interesante porque en el momento en que la inteligencia artificial pueda dar ese tipo de razonamiento de qué es lo mejor o qué es lo peor, más allá de su propia meta que le habían asignado, es cuando ya debemos de empezar a tener este debate de si por sí mismos son autónomos o todavía nosotros podemos seguirlos programando, ¿sabes? Sí, pero yo creo que esta neurosis, bueno, el ejemplo de Kubrick, el ejemplo que te di, viene de nuestra falta de entendimiento sobre la conciencia. Ya. Porque a lo mejor nosotros somos conscientes, a lo mejor somos tan inteligentes como una computadora, pero ciertamente sí podemos tomar decisiones, aunque sean muy drásticas, pero las podemos tomar, sí, ¿no? A lo mejor el problema de Kubrick específicamente fue la neurosis del robot, ¿no? De entrar en conciencia, lo que tú quieras. Pero ya pensando a lo mejor el método de temas más fríos, más realistas, es muy probable que una inteligencia artificial, si es que se vuelve inteligente, no va a sufrir esta neurosis. Sencillamente va a hacer lo que tenga que hacer. Si, por ejemplo, este chavo del que te hablaba, decía, imaginemos que un robot se inventa para hacer estampillas. Entonces empieza a imprimir estampillas en una oficina. Pero como su trabajo es imprimir estampillas, la mayor cantidad de estampillas, si es inteligente, va a encontrar la forma de hackear el internet y meterse a todas las impresoras del mundo, ¿no? Y va a empezar a imprimir en todas las impresoras. Pero se le va a acabar el papel, entonces él va a encontrar que los árboles hacen papel. Entonces, si es inteligente, va a empezar a talar los árboles y a hacer papel para seguir imprimiendo estampillas. Y cuando se acabe, ¿qué sigue? Bueno, los humanos tenemos carbono, que es el que está hecho el papel. Los va a convertir en papel
y va a terminar imprimiendo estampillas, ¿no? Pero yo creo que estos ejemplos, aunque son muy drásticos y aunque son muy reales, también no tienen en cuenta que no mencionan la conciencia como la conocemos nosotros. Porque ciertamente, a lo mejor un niño, si le das un dulce, él va a comer dulces, pero va a haber un momento en el que ya no va a querer. No, o sea, a lo mejor ya porque se hartó, ya no quiere probar dulces, lo que sea. ¿No? Ya no va a querer, ya no va a seguir y se acabó, ¿no? Ya, la actividad. Pero nuestros robots mentales que hacemos, los de Kubrick, siguen haciendo su actividad porque no tienen esta conciencia, en mi opinión, de decir hasta aquí. Sí, o sea, estamos hablando de cómo la inteligencia artificial, a partir de que es inventado por el ser humano, ya tiene una actividad predestinada, cosa que el ser humano no tiene. Ahí podríamos hablar del libre albedrío y todas estas cosas, ¿no? Y sí entiendo tu punto, aunque obviamente la inteligencia artificial es amoral, a partir de lo que nosotros creemos que es bueno y malo según el ser humano o el contexto social donde estemos. Aquí la cosa es, cuando el ser humano le quiera poner moralidad a la inteligencia artificial, va a ser bastante peligroso porque nuestros parámetros de moralidad se basan en el racismo, en el machismo, en capacitismo y todos estos sistemas opresores, ¿no? ¿Qué tanto hay la inteligencia artificial? Va a normalizar también este tipo de cuestionamientos que creen, o sea, así como tienen su predestinación, como dices tú, de crear papel, al momento en que tú los programas con esta moralidad, van a creer que es la única manera de ver el mundo, y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado también. Sí, espérame, es que ahorita me estoy buscando un podcast de uno que es experto en este tipo de temas, lo que enseña, creo que en MIT, no recuerdo cómo se llama, estoy buscando su nombre, pero él entrevista a un experto creo que es neurobiólogo, el señor y él menciona que, por ejemplo, hablando de los animales inteligentes y del lenguaje, o sea, que a lo mejor los delfines sí son los seres más inteligentes del planeta, pero que a lo mejor, pero ellos, para que nosotros nos demos cuenta que son inteligentes, tienen que mostrarlo, o sea, tienen que hacer algo que sea mucho más inteligente, ¿no? Por ejemplo, la escritura, herramientas, ese tipo de cosas. Pero la cosa es eso, a lo mejor ellos son tan inteligentes, tan avanzados, que se dieron cuenta que eso no importa, que lo que importa es vivir la vida, pasarla bien. Ya. Entonces, ellos nadan y son felices siendo súper inteligentes, y nosotros que no lo somos, estamos todavía detenidos en esto de entender. Pero hasta que ellos, los delfines, ¿no? O los seres más inteligentes del planeta, digan, es que nosotros somos, es cuando vamos a entender. Pero justamente hablando de la moral y de la ética, también hablaba de por qué se extinguieron los neandertales, todos los demás humanos, y por qué los extinguimos nosotros más bien, ¿no? Los homo sapiens, ¿por qué los matamos? Sí, es una de las teorías, exacto. Ajá. Y él hablaba de que los matamos porque no nos gusta lo mismo, no nos gusta nuestro reflejo. Ya, sí. Eran tan similares a nosotros que nos dio miedo y los matamos. ¿No? O sea, fue algo que, además de que los neandertales eran mucho más fuertes que nosotros, mucho más altos que nosotros, a lo mejor nos dijimos, no, pues si son inteligentes, se dan cuenta que nos vamos a poder matar, pues los matamos primero. Que se supone que también cognitivamente eran inferiores en ese sentido, o sea, no quiero que se malinterprete, simplemente se supone que el Homo sapiens era más inteligente, que es otro tipo ciertamente su lóbulo frontal era más pequeño que el de nosotros, sí. Pero de ahí afuera, lo demás estaba intacto, y es la cosa que no sabemos, porque hay personas que no tienen lóbulo frontal, y aún así están conscientes como nosotros. Bueno, no es que no tengan lóbulo frontal, sino que les falta un pedazo, lo tienen dañado, ¿no? Pero pueden vivir. No, y cerca del 4% de nuestro ADN en muchas poblaciones de Homo sapiens se ha encontrado 4% de ADN de neandertales. Entonces también ahí es algo interesante, la verdad. Sí, claro, porque
es que todos los animales son sexuales, entonces Ujú. el sexo anda, ¿no? Y no es raro pensar que tuvieron sexo con los neandertales. Exacto. Ujú. Pero justamente hablando de la inteligencia artificial, si le das moral a una computadora, se va a parecer mucho a nosotros. A lo mejor nos da miedo y la vamos a exterminar. Ayer, bueno, en la trilogía de Matrix sacaron un corto que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Ay, no recuerdo cómo se llama. Es un corto animado de la historia detrás de por qué hubo una guerra con las computadoras en el mundo de Matrix. Y justamente es por esto, porque las computadoras empezaron a hacerse los robots. Justamente como la película de Yo Robot, ¿no? Los robots eran inteligentes, sabían de moralidad, sabían trabajar, se enamoraban, lo que tú quieras. Pero entonces hubo un humano que se pasó de listo y maltrató a un robot, le pegó horrible. Y el robot se cansó y le regresó el golpe. Ajá. Y lo mató, ¿no? Entonces, aquí está justamente la cosa. Si nosotros le damos moralidad, Y es ahí donde se podría decir que el robot tuvo conciencia, ¿no? O sea, de una forma muy superficial se podría argumentar eso. Bueno, más que conciencia, yo creo que ya la tenía. Más bien tuvo la decisión ética de decir, ¿le pego o no le pego? ¿No? ¿O qué es más importante, mi vida o la vida del humano? ¿No? Pero esto yo creo que viene de la ética, justamente, ¿no? De saber que en situaciones tu vida es más importante que la del prójimo. Hasta que incluso la de tu dueño, digamos. Y también podemos pensar ahí que, obviamente, todas las ideas que tenemos de la inteligencia artificial es dentro de parámetros humanos. Pero creo que es más probable que cuando la IA tenga autonomía sobre nosotros, va a crear simbolismos y otras formas de ver el mundo totalmente diferente al de los humanos. Entonces estamos hablando de que van a crear su propia ética y su propia moral. Y es ahí aún más interesante todavía. Sí, pues es justamente lo que yo te decía. Todas estas películas, todos estos problemas surgen porque no entendemos la conciencia, ¿no? Tal vez cuando una computadora por fin alcance un nivel de conciencia como el de nosotros o elevado, la computadora hasta va a ser pacífica, ¿no? Va a decir, no, pues es que no, ustedes son me crearon lo que ustedes quieran, pero yo soy superior, no tengo que molestarlos, no, porque ustedes lo van a hacer solitos, sin ayuda. Y es lo que pasa en esta película de Her, no sé si la has visto, donde se supone que el protagonista se enamora de la inteligencia artificial. Claro, sí. Ajá, y el final es bueno porque, o sea, nos deja ver cómo el ser humano somos emocionales y cómo nos quedamos en este camino del enamoramiento, de todo lo que quiere decir enamorarse, ¿no? De crear toda una persona en la que creemos que es esa persona cuando no es así, toda esta parte, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial va más allá, es como, oye, me di cuenta que el estar con ustedes o el enamorarme de ustedes no es lo primordial, sino al contrario, es juntarme con otras IAs y seguir el camino hacia algo más allá del ser humano. Y me gusta mucho ese final. A lo mejor eso es lo que vamos a encontrar, ¿no? Que la computadora va a encontrar una mejor solución y se va a ir y nos va a dejar. Sí, exacto. No, a lo mejor. Aparte que van a ser entes sin algo físico que, por ejemplo, nosotros al tener esta parte física, si lo quieres decir como un traje biológico, estamos muy, no podemos hacer grandes cosas. Y una IA, al ser un ente no material, puede hacer mucho más cosas. Bueno, es lo que se cree, ¿sabes? Sí, estamos limitados a nuestro cuerpo. Sí, exacto. Es como en un cuento de Asimov, él habla se menciona, ¿no? Que nosotros estamos limitados por nuestro cuerpo, independientemente de qué tan avanzado sea la tecnología. Si seguimos en este cuerpo, vamos a poder hacer nada más ciertas cosas. Exacto, sí. Por ejemplo, como sobrevivir en otros planetas. No, a lo mejor no podemos. Hasta que nos cambiemos, pero en ese caso, cuando te cambias, a lo mejor ya no eres humano. Ajá.
Sí, también es la otra pregunta filosófica. ¿Qué radica ser humano? O sea, ¿qué es ser humano, sabes? Y son, o sea, mil cuestiones que también nos hacen pensar mucho. Te quería comentar sobre la conciencia. Apenas leí un artículo, es periodístico, o sea, no es científico en sí, pero me llamó mucho la atención, porque dice que se hizo un descubrimiento de que la conciencia se cree que radica en este campo magnético que emana el cerebro. O sea, por tantas neuronas que hay y todo este parte electrónico al chocar y todo esto, hay un campo magnético que tenemos en el cerebro y se cree que ahí es donde está nuestra conciencia, lo que llamamos conciencia. Y se me hizo importante porque ya lo estamos viendo de una forma material, ya no tanto como un ente inmaterial. Y de esta manera, a lo mejor en un futuro se sigue cuestionando e investigando más allá, más a fondo, va a haber un punto en el que a lo mejor ya podemos conectarla o poderla extraer de ese campo magnético.